sea, la anatomía es parte de la ciencia biomorfológica o de la biología, también señalan algunos autores, que se encarga del estudio de las estructuras que componen el cuerpo de un individuo. ¿A través de qué? A través del corte y la separación. Que corte y separación es lo que nosotros llamamos disección. ¿Cuál es la importancia de ese estudio? Lo que dijeron por aquí. ¿Para qué nosotros estudiamos la anatomía? Para determinar la situación precisa y exacta de las diferentes estructuras que componen el cuerpo del individuo. O sea, la anatomía es para eso, saber dónde está ubicada cada cosa. Y así usted puede determinar, por ejemplo, si está en presencia de una variación. Porque la variación, ¿qué quiere decir eso? Que hay alteración en el patrón establecido, ¿verdad? Por ejemplo, la vena cava caudal se origina de los troncos ilíacos comunes, derecho y izquierdo, pero eso lo hacen los dos troncos venosos, ilíaco izquierdo, ilíaco izquierdo y derecho, se van a unir para formar la vena cava caudal, pero lo hacen a nivel de la entrada de la cavidad pélvica. Usted puede encontrar que ve los troncos ilíacos venosos comunes derecho e izquierdo a nivel, por ejemplo, de la tercera vértebra lumbar. Y después que ve la vena, que viene la vena cava caudal. Entonces, eso es una variación. Entonces, está formando, pero lo está haciendo a un nivel que no es lo normal. Por ejemplo, tenemos también, vamos a poner un ejemplo, que el riñón, el derecho siempre, la única especie, ¿en qué especie los riñones son simétricos? A ver, ¿en qué especie los riñones son simétricos? Cerdo. En el cerdo los riñones son simétricos. Pero ¿qué puede pasar? Usted puede conseguir que uno esté más craneal que el otro. Es una variación. Mientras que no influya, o eso no tenga influencia sobre la fisiología, se considera variación. Ya una vez que eso está influyendo sobre su función, eso pasa a ser una patología. Entonces, eso nos permite a nosotros la anatomía. Tenemos anatomía microscópica, ¿qué estudia? El detalle diminuto de la estructura, ¿verdad? Se hace a nivel microscópico. Tenemos anatomía radiológica, las imágenes, ¿verdad? Estudia la estructura a través de la obtención de imágenes. Anatomía comparada, estudia similitudes y diferencias entre las especies domésticas. Bueno, siempre las especies domésticas. Ajá, tenemos anatomía macroscópica. El estudio de la estructura que se hace a simple vista, ¿verdad? A través de la palpación y la observación. Anatomía especial. A una especie, ¿verdad? Entonces esto nos permite separarla en dos grandes áreas, que es la anatomía humana y la anatomía veterinaria. Y tenemos, ¿qué más? Los métodos de estudio, tenemos un método topográfico, ¿ese nos sirve para qué? Para ubicar los regiones. Para ubicar la posición y la situación exacta de las estructuras del cuerpo. Tenemos anatomía aplicada. Utilizar los conocimientos estudiados en diferentes áreas, ¿verdad? Cirugía, semiología, radiología. Tenemos la anatomía sistemática o el método sistemático. Se estudia el cuerpo por sistemas, ¿verdad? Ya que el cuerpo está organizado por sistemas, que son esos sistemas los forman órganos que tienen tal vez un origen en común y una función asociada. Tenemos cuáles son los sistemas que hay. Cardiovascular, nervioso, respiratorio, digestivo, urinario, reproductor. Ajá. Pero, por ejemplo, sistema respiratorio, digestivo, urogenital, ¿qué parte de la anatomía sistemática lo estudia?
es la neurología. Corazón y vasos sanguíneos, angiología. Huesos, articulaciones, piel, el tegumento, ¿verdad? Órganos sensoriales, vista, olfato, gusto, oído, tacto, los órganos sensoriales, ¿verdad? O la estesiología. Okay. Entonces pasamos a los términos topográficos. Fíjense, se emplean para indicar de una manera precisa la posición y dirección de las distintas partes del cuerpo, y se hace en un animal cuadrúpedo en posición ordinaria de pie, es decir, sus 4 miembros van a estar apoyados hacia el plano de sustentación. Nosotros, nuestra posición es bípeda, porque nosotros nos apoyamos los miembros torácicos. Bueno, vamos aquí mismo, antes de pasar la otra, porque creo que no es. Pasa la diapositiva. Vamos a ver. Tenemos los planos, ¿verdad? Hay planos. Medio. No. Hay 2 tipos de planos. ¿Cuáles son? Hay 2 planos. ¿Cuáles son? No. ¿Qué? No, esos son términos. Cortantes y tangentes. Los tangentes, los planos tangentes, ¿cuáles son? Dorsal, craneal, ventral. Los que no son líneas imaginarias que no van a atravesar el cuerpo del animal, y es como si nosotros estuviésemos encerrando al cuadrúpedo en una caja. Entonces, la línea que va por arriba va a ser, el término es dorsal. La línea que está hacia el plano de sustentación, la línea que está hacia la cabeza, la línea que está hacia la cola, y hacia los lados, lateral, lateral derecho y lateral izquierdo. Ok, ahora pasamos a los planos cortantes. Los planos cortantes son líneas imaginarias que cortan el cuerpo del animal. Y tenemos entonces, ¿cuáles son esos planos cortantes? Plano medio. ¿Cuál es? El que atraviesa el cuerpo del animal desde la cabeza hasta la cola, ¿verdad? Ocupando todo el eje mayor. Lo va a dividir entonces en 2 partes iguales. Derecha e izquierda. ¿Cuáles son los términos utilizados en el plano medio? Medial y lateral. Medial, lo que se aleja, lo que se acerca el plano medio. Lateral, lo que se aleja. Luego tenemos el plano transversal. Es perpendicular al plano medio y me va a separar el cuerpo del animal en 2 partes. Una parte que está orientada hacia adelante y la otra hacia atrás. ¿Cuáles son los términos aquí? Craneal y caudal. Luego tenemos el plano frontal. Va a ser perpendicular a los otros 2. Es como si estuviésemos metiendo el animal en una piscina. Lo que queda debajo del agua, va a quedar una parte debajo del agua y otra sobre la superficie. ¿Qué términos utilizamos aquí? Dorsal y ventral. Dorsal lo que va hacia arriba, ventral lo que va hacia abajo. Perfecto. A nivel de los miembros, a nivel de los miembros, pero que a nivel de los miembros va a variar un poquito la terminología. A partir de qué segmento varía la terminología. A partir del antebrazo. De los miembros. Va a variar a partir del brazo. Porque aquí es donde vamos a tener hueso largo. En el caso del miembro pélvico, a partir del fémur, ¿verdad? Su segmento es el muslo. Entonces aquí, en el brazo, vamos a usar ¿qué término? Lo que se acerca hacia el tronco, lo que se aleja, se mantiene craneal, caudal, lateral y medial. A nivel del hombro y de la cadera, ¿qué términos usamos? A nivel de hombro y cadera, ¿qué términos usamos? Los del tronco. Ahí no varían los términos, ahí no se cambian, porque están en relación al tronco. Entonces ellos
mantienen los mismos términos que manejamos aquí. A nivel de la mano, cambia la terminología. Lo que está orientado hacia arriba es dorsal, lo que está hacia el plano es sustentación. Palmar, la mano, plantar, ahora a nivel de los dedos. Esto sí necesito que quede claro, que los que yo estudiante manejamos iluminación y nervación a nivel de dedos, esto sí tiene que estar claro. ¿Qué términos usamos a nivel de los dedos? Axial quiere decir hacia el plano medio. Abaxial que se aleja. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, bueno, primero vamos con el rumiante. ¿Cuáles son los dedos del rumiante? Tercero y cuarto dedo, ¿verdad? Entonces tenemos tercer y cuarto dedo. En el rumiante tiene tercer y cuarto dedo. Aquí iría el plano medio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si aquí va el plano medio, esta superficie es axial y esta abaxial. ¿Se entendió bien eso? Sí. Porque lo mismo cuando estamos en un patrón pentagonal. Lo que se va a acercar, por ejemplo, aquí, esta será la superficie aquí, porque eso no lo pueden olvidar, eso lo vamos a manejar muchísimo. Porque aquí a nivel de los dedos hablamos de nervios, axiles y abaxiles, dorsales y palmares o dorsales y plantares. Eso tiene que quedar bien claro. A nivel de la cabeza, hablamos de lo que se viene hacia adelante, lo que va hacia atrás, caudal. En la boca, oral y aboral. Entonces, por ejemplo, la raíz de la lengua, tenemos el vértice y la raíz de la lengua. Y el vértice es oral y la raíz aboral. ¿Está claro la terminología? Seguro. Ya saben que siempre es, por ejemplo, claro, aquí, por ejemplo, el tercer trocánter está situado en la superficie medial o en la superficie lateral. En la superficie lateral, ¿verdad? Y en la extremidad o en el tercio próximo a lo distal del cuerpo. En el tercio proximal, lo que está hacia la extremidad proximal, está hacia arriba. Eso tiene que quedar claro. Si es lateral, si es lateral, si es medial, si está proximal, si está distal, qué parte está ocupando. A ver, bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Están los tangentes. Tenemos el plano sagital, que no lo había mencionado. Este es paralelo al plano medio, ¿verdad? Va a dividir el cuerpo del animal en dos partes desiguales. Este es, por ejemplo, estos se usan más que todo en los estudios con una tomografía, una resonancia, cuando primero se toman imágenes en el corte sagital. Usted tiene que saber cómo es ese corte sagital, ¿verdad? Que es paralelo al plano medio y que usted va a conseguir diferentes proporciones. O sea, una parte va a estar más ancha que la otra, aún más grande que la otra, porque son planos sagitales, igual cuando le dicen en planos transversales. Usted sabe a qué se refiere ese término. Ya lo vimos, dorsal, palmar, plantar. Esto es un repaso profundo, superficial. Profundo quiere decir que va hacia la parte interna del cuerpo, ¿verdad?
el término de prono supino. Prono quiere decir que va a estar así, Del dorso el hacia dorso hacia arriba, mientras que la posición supina es del pecho hacia abajo. de la parte de este lado, va a quedar hacia arriba, va a quedar dorsalmente. Cóncavo convexo. Cóncavo convexo. Perfecto. Cóncavo que se hunde, convexo que sobresale. Pares, impares. Hay estructuras que hay dos, hay estructuras en donde vamos a tener una sola. Estructuras pares, un ejemplo. El hueso frontal. Las pares. Ajá. Frontal, parietal, ¿qué más? De impar. De pares. Mandíbula. Mandíbula. Tenemos la mandíbula, tenemos por ejemplo a nivel de los brazos, el útero, el radio uno derecho y izquierdo, tenemos los riñones, los pulmones, hay uno derecho y izquierdo. Impares, El hueso occipital. el occipital, por ejemplo, etmoides, esfenoides, el vómer, todos los que conforman la columna vertebral. Hay un solo hígado, hay un solo vaso, hay un solo, bueno, en algunos casos, bueno, hay un solo estómago porque es el que realiza la función, o sea, lo que es la degradación y todo eso, es un solo estómago que lo hace. Los demás son compartimientos de acción mecánica. Un solo corazón, por ejemplo. Aquí tenemos ejemplos de pares y impares, de asimétrico, de cóncavo convexo, de simétrico. ¿Qué hueso es este? El húmero. El húmero. Esta, La la escápula. escápula. Así me gusta. Ahora pasamos a osteología, también un breve recuento. Vamos a dar, claro, porque esto quiere decir que no están siguiendo, que esos conocimientos que están ahí, están fluyendo, exactamente. O sea, no están bloqueados. No están bloqueados. Pero el objetivo general, que usted se familiarice con la osteología, esto es prácticamente anatomía 1. Vamos a enfocar mucho en lo que quiero hacer un repaso, retomar esto. Osteología es parte de quién? Osteología es parte de La rama que estudia, una rama de la anatomía que estudia la anatomía sistemática, que estudia los huesos. El esqueleto, Conformado por el conjunto de huesos, ¿verdad? Que le va a brindar soporte, protección, rigidez. Ajá, de una vez. Ustedes van a buscar el número de huesos que tiene cada especie. Eso yo no lo pido, pero ahora sí lo voy a hacer. Número de huesos que tiene cada especie. Si ustedes quieren, bueno, por ejemplo, pueden hacer la salvedad tomando en cuenta los huesecillos del oído, por ejemplo. Tiene tanto, tomando en cuenta los huesecillos del oído, o sin tomar en cuenta los huesecillos del oído, sin tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso del carnívoro, el hueso peniano. Si lo toman en cuenta cuando estén haciendo el total de los huesos. Tenemos entonces, el esqueleto se divide en tres, un esqueleto axial. ¿Quién forma el esqueleto axial? La cabeza, la columna vertebral, la costilla y el esternón. Cabeza, columna vertebral, costillas y esternón. Esqueleto apendicular, los miembros. Esqueleto visceral, Algunos huesos que se encuentran en el dedo. que es los penis y los cardios. Los penis en carnívoros, los cardios en rumiantes. ¿Por qué hay por qué hay un esqueleto axial y un esqueleto pendicular? Porque es en su formación embriológica. Primero se forma así que el esqueleto axial y después salen los apéndices. Por eso ustedes pueden, van a encontrarse patologías, por ejemplo, en donde el individuo puede nacer sin brazos, puede nacer con brazos y sin piernas, o sin brazos y con piernas, o que le falte un brazo, que le falte una pierna, que le falte parte de la mano, parte del pie, parte, por ejemplo, que no tenga 5 dedos, sino que tenga 3 nada más. Estas son condiciones, bueno, cuando ustedes estén en anatomía patológica, pues se los irán a indicar a qué se debe eso.
Tenemos que un hueso, Una estructura que está vascularizada, tiene nervios y funciona como soporte. entonces eso, un órgano porque es vascularizado y nervado, brinda soporte y protección, estabilidad, y cuando viene la locomoción, la estructura de los huesos, histología, usted lo sabe mejor que yo, tejido óseo, el tejido conectivo, cartilaginoso, la médula ósea, los vasos de nervios. ¿La médula ósea qué es? No sé. Ajá, es la encargada de producir los glóbulos rojos. Es un tejido. Ajá, ¿dónde la vemos? Dentro de O sea, sí, no. Porque la médula ósea está en todos los huesos. Todos los huesos tienen médula ósea. Todos. Diferentemente cómo esté su organización. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos, por ejemplo, el hueso largo. ¿Cómo está organizado el hueso largo? No traje marcadores. Por ejemplo, tenemos esta extremidad que es la proximal, esta extremidad que es la distal y este es el cuerpo. En la extremidad proximal vamos a ver finas laminillas que se entrecruzan, que ese es el tejido esponjoso. Aquí también. Pero aquí vamos a ver una cavidad, que es la cavidad o canal medular. En el caso del hueso largo, sí, está ocupando el canal medular, pero también está ocupando el tejido esponjoso en las extremidades. Pero en este hueso, que es irregular, el hueso tiene esto que es lámina compacta, pero si nosotros tiene lámina compacta aquí y lámina compacta de este lado. Si nosotros hacemos un corte aquí, vamos a encontrar que hay lámina y entre ellos tejido esponjoso. Ahí también hay médula ósea. Entonces, todos los huesos tienen médula ósea. Aquí, por ejemplo, en este caso, estaría ocupando el tejido esponjoso porque ellos no tienen canal medular. Entonces, todos los huesos tienen médula ósea. Igual que aquí. La costilla, vamos a ver, por ejemplo, la costilla es algo así, ¿verdad? Vemos una lámina compacta aquí, lámina compacta aquí. Si usted le hace un corte y entre ellos hay tejido esponjoso. O sea, la costilla en toda su longitud está organizada así. Lámina compacta, entre ellas tejido esponjoso. En cualquier nivel que usted le haga el corte, usted va a ver esa organización. Las dos láminas compactas, entre ellas tejido esponjoso. En toda su longitud. Por eso es que la costilla se considera como hueso plano o también lo pueden encontrar como hueso alargado. por ejemplo, todos los huesos que tengan estructuras esponjosas también son productoras de glóbulos rojos. Todos tienen, sí, porque ya vamos para allá. Ajá. ¿Qué tipos de médula ósea hay? Roja, amarilla y gris. La roja recién nacidos. en la primera etapa de la vida del individuo. Una vez que el individuo se hace adulto, amarilla. Una vez que ya pasa la tercera edad, gris, ¿verdad? Sin embargo, en estado de emergencia, la amarilla y la gris se hacen en estado de emergencia. Ya ella se volvió amarilla, se quedó amarilla y después se hace gris. Ajá. Pero los glóbulos rojos se tienen que renovar durante toda la vida. Ellos no pueden dejar de producirse porque ellos envejecen y son retirados de circulación después de cierto tiempo. Como son retirados, pues tiene que haber una nueva población y eso lo hace la médula ósea roja. ¿Dónde queda médula ósea roja? Indefinidamente para toda la vida. Ajá.
esternón es el que tiene el mayor porcentaje en producir, el que siempre, o sea, que su médula ósea es roja y ahí es donde se produce la mayor proporción de glóbulos. Pero para efectos clínicos aplicables se usa esta cresta de Killian. Porque imagínense que el individuo vea que le van a meter algo aquí. O sea, no lo tolera. Entonces quedaron ahí. Entonces que eso, por más que sea, el dolor es increíble. ¿Ustedes han visto cómo lo hacen? Se ubica la cresta de Killian. Eso usted nunca se lo puede olvidar. Incluso carnívoro, lo he visto que lo hacen en carnívoro, no sé si por ejemplo en caballos coanas, que no creo, porque los glúteos del caballo son muy voluminosos. Pero no sé, la verdad que no tengo conocimiento de eso. Pero en carnívoro sí sé que cuando igual la cresta de Killian, uno toca allí, uno mete una especie de catéter, y uno de allí uno extrae la médula. Porque en pequeñas especies es una medicina alternativa. Se usa la médula ósea con ozón. Es una alternativa para diferentes casos. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, entonces tenemos, bueno, las propiedades físicas del hueso, a ver si recordamos. Glucoseína, La oseína es la minerales, proteína. ¿Qué le brinda la oseína? resistencia, solidez, Le brinda resistencia, pero también elasticidad y flexibilidad. Fosfato de calcio que tiene carbohidratos. Esa es la parte inorgánica. La oseína es la parte orgánica. Y la inorgánica es la parte mineral. La proporción es 1-2. Una de orgánica con 2 de inorgánica. ¿Por qué creen ustedes que debe ser así? Por la parte orgánica hace que haya elasticidad en el hueso. Y por la inorgánica, por rigidez y dureza. Pero ¿por qué debe haber más inorgánica que orgánica? Porque si no, ¿verdad? Es como si tuviese una gelatina allí, no hubiese soporte en el hueso. La inorgánica, rigidez, dureza, va con los proteínas X, la orgánica compuesto por proteína, le dan la resistencia y la elasticidad y la solidez, proporción 1-2, entre una y aquella 2. La composición química, bueno, espero que ustedes tengan un conocimiento allí, que es fosfato de calcio, carbonato de calcio, fosfato de magnesio, carbonato de cloruro sódico y la oseína. Bueno, ustedes, ¿qué es el periósteo? Tendrá que recorrer el hueso excepto en los lugares cartilaginales. La superficie del Entonces hueso. aquí esto sería el periósteo, lo externo, y lo interno es el endógeno. Internamente. Ajá, la sustancia compacta es la masa, ¿verdad? Es una masa que va a estar en la parte interna del hueso. Y por ejemplo, en el caso en donde hay dos láminas de hueso compacto y entre ellos hay aire, eso que llamamos hueso neumático. ¿Para qué serán los senos? mantener el equilibrio y la independencia. Mantener el equilibrio, regulan la presión, alivianan el peso. ¿Cuáles son los dos principales que hay? Seno frontal. Y el seno, seno frontal y seno maxilar. Ahí está el esfenopalatino, en el caso del caballo por ejemplo están los conchales, en el caso del conejo están los lagrimales, pero el lagrimal y el frontal son los comunes para todos y son los de mayor tamaño. ¿Vamos bien hasta aquí? Tenemos la sustancia esponjosa, fíjense que son finas laminillas que se entrecruzan y se van a encontrar entre la sustancia compacta. Este por ejemplo es una, ¿qué es esto?
Claro, si usted a la costilla le hace un corte transversal, la vamos a ver así, ¿verdad? Lo que me estaba preguntando, dos láminas de hueso compacto y entre ellos tejido esponjoso. Así se ve la escápula, fíjense cómo se ve el hueso corto, lámina compacta y aquí tejido esponjoso. En el caso del hueso largo, vemos que aquí está el tejido esponjoso. Bueno, esa disposición hace que se llame hueso diploide. Dos láminas de hueso compacto y entre ellos tejido esponjoso. Entonces, ¿cuáles son los huesos diploides que existen en el cuerpo? Escápula, costilla, no, hueso largo no es diploide. Los planos, que eso es la escápula, la costilla. ¿La del cráneo no, profesor? No. Porque fíjense la disposición. En este caso, este es parte de lo que es frontal, porque el frontal son son dos láminas de hueso compacto. Y aquí hay tejido esponjoso. El frontal es hueso plano, parietal es hueso plano. Bueno. Si dijimos hueso plano, yo tengo que los huesos planos Sí, me sacó de onda. La costumbre es que no enseñan. Ahora vamos a... ¿Qué características tienen ellos? Dos láminas compactas, pero ya tejido esponjoso. Ajá. Predomina el ancho y el largo sobre. Ajá. La función de ellos, Protección. protección, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la cabeza, con el frontal, parietal, temporal es mixto, pero el plano también brinda protección a lo que es el encéfalo. Los huesos largos predomina la longitud sobre la función, soporte, huesos cortos, las dimensiones son iguales, ¿verdad? Ejemplo de ellos, amortiguan el impacto, ¿verdad? Durante el movimiento. Ejemplo, tarso y salto. Tarso no. Pero tenemos esta señalita que está aquí y unos que van por aquí. Son los huesos sesamoideos. Ellos son cortos, pero no tienen la misma función. En el caso de los carpos, ellos van a estar allí y del tarso para amortiguar el impacto, ¿verdad? Durante el movimiento. Pero en el caso de los sesamoides y de la rótula, de aquí vienen unos tendones que tienen que pasar, tienen que llegar hasta el dedo. Si el tendón viene por aquí, pasa por aquí. El tendón viene por aquí, pasa por aquí para llegar aquí. ¿Qué hacen esos huesos? ¿Qué le brindan al tendón? O sea, ellos se interponen, la rótula y los sesamoides se interponen. Bueno, la rótula también es un sesamoide. Ellos se interponen entre el tendón de alta movilidad y la estructura ósea. Limitar el movimiento. Redistribuyen, redireccionan el tendón durante el movimiento para que el tendón no se salga de su sitio donde va. Y también le dan tensión, porque esto es como si fuera una polea. Si nosotros le quitamos esto al tendón, ¿cómo va a quedar el tendón? Flojo, ¿verdad? No va a tener esa tensión para poder realizar el movimiento. Ajá. Los huesos irregulares, no hay una dimensión que predomine. Ejemplo, las vértebras, ¿verdad? Y los huesos de la base del cráneo. ¿Cuál sería el principal? El hueso occipital. Tenemos el hueso alargado y la costilla. En la costilla, ¿qué predomina? La longitud. Pero ¿por qué ya no hueso largo? Porque no tienen el canal medular. Tenemos los huesos neumáticos que ya vimos, ¿verdad? La característica de ese hueso neumático. Bueno, tenemos huesos planos, ya lo vimos.
articulaciones, sirven de palanca en la locomoción, reserva de minerales, contienen la médula para la producción de células sanguíneas. Sí. De esto lo conversamos, bueno, los tipos de médula. La hibridación de huesos en el caso de hueso largo. Todos los huesos tienen hibridación, pero la del hueso largo es más compleja. ¿Por qué? Porque en sus extremidades ellos van a presentar las arterias epifisiarias. Entre la extremidad, tanto proximal y distal, como el cuerpo, tenemos arterias metafisiales, y externamente en el periósteo tenemos las arterias periostales, pero ellos van a tener la arteria nutricia que entra en el agujero nutricio. Esta es la arteria principal del hueso. Fíjense que ella llega aquí, están epifisiales, unas metafisiales, ellas entran y ellas se van a anastomosar incluso con esta y con esta. Hay un daño en ellas, no es de envergadura porque ella puede asumir, o esta puede asumir. No es, eso no compromete la viabilidad de la estructura. Ahora, si el daño ocurre aquí, sí. Es la de mayor proporción al órgano. Ustedes ven, por ejemplo, en los huesos irregulares, por ejemplo, las vértebras, ustedes ven que ellas tienen muchos huequitos. Bueno, porque son arterias, por lo general vamos a decir que sean las periostales. Ellas tienen otras arterias y van a irrigar ese estructura. Pero ellas en realidad no tienen un agujero nutricio como la tienen los huesos largos, incluso por ejemplo, la escápula y el dorsal tienen agujero nutricio. La inervación, bueno, la inervación la hablamos cuando corresponde al sistema nervioso. Tenemos los accidentes anatómicos, a recordarlos. Recordemos que hay lo que sobresale del hueso son las proyecciones. Tenemos proyecciones articulares y no articulares. Las articulares quiere decir que esa parte del hueso va a contactar con otra, ¿verdad? Por eso es articular. La que no es articular es porque no tiene contacto con otro hueso y allí llega una inserción de ligamento o de músculo. ¿Sí está claro eso, no? Entonces, por ejemplo, una articular es la cabeza. ¿Dónde vemos cabeza? Este huesito. Vemos ¿dónde más? En el húmero, en la costilla, en el radio. No me suena el radio. Me parece que sí. Sí, con la extremidad proximal hay cabeza. ¿Dónde más? Sí, el número, fémur, la costilla, el radio. ¿Dónde más? Falta uno. Húmero, fémur, radio, costilla. Peroné. ¿En el peroné? Profe, en el peroné. Peroné. Vemos la cabeza del peroné. ¿Dónde más? Entonces hay otro. No, relax, está bien. ¿Viste el metacarpo, profe? No, Aquí sale. En las vértebras.
parte de la vértebra? Fuera en el extremo craneal. Ya va, pero es que aquí Profe, si tiene cabeza de tacar, Tienen que tener cuidado porque los que se enreda. Los cóndilos, ¿dónde tenemos cóndilos? Húmero, ¿Qué? mandíbula, occipital, cráneo, ¿dónde más? Falange, ajá. En la tibia. Ah, Tibia. en la tibia, ah, exacto. Condilo medial. ¿Dónde más? La falange. Fémur, ajá. Los cóndilos del occipital, el cóndilo de la mandíbula, trócleas, Metacarpo, metatarso. metacarpo, metatarso, fémur, ya vemos, ¿Qué? Tráqueo. húmero, ¿dónde más? A ver. Falta una. El fémur ya lo dije. Y el húmero. En el húmero, en los metatarsos, metacarpos, hay trócleas. Nos falta una parte. Falta una. Ahí no se Son los miembros. En el occipital no se forma, o sea, en el occipital son dos cóndilos. No hay tróclea porque ellos no están En la uno al falange. lado del otro. En la falange, profe. Aquí se forma la tróclea porque los dos cóndilos o sea, son continuos y van a formar la tróclea igual que en el húmero. La falange. Profe, aquí dice. La falange. No, en falange tenemos el cóndilo, el metatarso y metacarpo sí. Pero por ahí habían nombrado a algo que estaba llegando. No. Falta uno, donde hay tróclea. La cóclea es lo mismo. ¿La cóclea qué es? ¿Y la cóclea de quién? Ah, no. De la tibia. Ah, ¿pero qué es la cóclea? La cóclea es Sí, es una depresión, sí. por ahí va. Por ahí va. ¿Qué pasa? La cola tiene que ser peroneo. Vale. Pero puede ser. En el fémur. Cosas sensibles. Vemos y decimos, ¿no? No sé, estoy viendo. Si no es ese, ¿cuál será? Específico. Sí, sí. ¿En la qué? Tarso tibial. En el taxi tibia. Tróclea. ¿Ah? ¿Cuál? Tarso tibial o astrágalo. Ah, Tengan cuidado porque por ahí en el internet sale que es el calcáneo. No puede ser el calcáneo porque usted le saca la lógica, ¿verdad? Este es tarso tibial y este es tarso peroneo o calcáneo. Esto no es una tróclea. Y en internet lo dan como que esta es la tróclea. Entonces, con eso tienes que tener cuidado. Si es tarso tibial o astrágalo. Aquí tenemos tuberosidad calcánea. Este es el calcáneo y esta es la tuberosidad calcánea. Tengan cuidado con lo que realizan por internet porque se puede confundir. Ajá.
Exacto. Vértebra. Ajá. En el cigomático, Cápsula, en el temporal, en el Cápsula. incisivo. La escápula. Ajá. En el occipital también. El occipital. ¿Verdad? La temporal. Es importante que usted Sí. sepa que es un accidente anatómico no artificial. Ajá. ¿Tu velocidad? El número. Ajá, la escápula, tenemos una velocidad redonda, tu velocidad de cadera, velocidad facial, velocidad radial. Tubérculos, En la costilla, el tubérculo de la costilla, El número. el húmero, tubérculo suprarrenal. ¿Cuál es articular? El que está en el temporal, ¿verdad? Que es tubérculo y es articular. Entonces con eso debes tener cuidado. Trocante El fémur. no hay en otro sitio. Solo el fémur tiene trocante. Espina, escápula, ajá, hay otro. En el número también tiene una espina. No, ¿Va una cresta? no lleva el nombre de espina. No, tiene cresta. Hay una. La de la vértebra lumbar. Pero eso es una O cosa. sea, en la la escápula, ¿dónde más? Las espinas, falta una. De la segunda grado. De las. Pero son apófisis espinosas. No, no. Ajá, tenemos la espina isquiática. sí, el occipital. La isquelito, ¿sí? Pero ella está hablando de espina. Ah, Ah, no es una cresta. No, hospital no. Es una cresta. espina de la tibia. Las espinas de la tibia. La tibia sí tiene espina. Tenemos crestas. ¿Ah? Ajá. ¿Cuál es ese? Ajá. Cresta sagittal externa. Aquí. Este de Lilium. Ah, el ilion. Cresta de La Lilium. cresta del ilion. De hilo, la cresta sagittal externa, cresta sagittal interna también. La del número así. Externa, El hueso sacro. la cresta sacra, La del número así. la del húmero, Al lado del ajá, También tiene la del occipital. Así. la cresta bucal. Ajá, ¿dónde más? De los que han visto anatomía 2. Villa Auto. ¿Ah? Pero ¿en qué parte? Porque si me la pone así, es como muy general. La cresta ventral. Ajá, claro. En el carnívoro tenemos esa cresta, pero en la cabeza, a ver. Está presente en el caballo y en el cerdo. Ya me jodí. La cresta facial. Presente en el caballo y el cerdo. No, no, comparada. Ajá. Tenemos líneas, ¿dónde habrán líneas? Sí, pero La tibia, ¿verdad? Tenemos la línea poplitea. sí, Ajá, exacto, ese es surco. Ajá. Tenemos las líneas temporales, la línea en la tibia que son las popliteas. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, este es un resumen para cuando veamos
osteología, yo vaya hablando y ninguno me diga chapa, porque ya se supone que esto está más que visto, superado y internalizado. Aquí señala que está apófisis, recordemos que son apófisis cuando él no se ha fusionado. Lo que pasa es que en comparada, los que tienen crestas son el rumiante y el equino. Tienen cresta. En el resto de las especies tenemos apófisis. Por eso aquí se señala así. El rumiante, eso lo vamos a ver en osteología también. Allí tenemos un ejemplo de tubérculo, se me había olvidado de lambda, no sé si me lo habían dicho. Tenemos aquí ejemplo de espina, aquí viene el tubérculo supraglenoideo. Ahora tenemos unas represiones articulares. Cavidad cotinoidea, ¿cuáles son los ejemplos? Ajá, en la vértebra, acetábulo. ¿verdad? El acetábulo. Ajá, acetábulo y ¿dónde más? No, la escápula es glenoidea. En las vértebras y acetábulo, más nada. Ah, Cavidad glenoidea, escápula. escápula. Facetas, Las vértebras. y el alveolo no está ahí. No, alveolo no está ahí. Ajá. Facetas en las vértebras, ¿verdad? ¿Cuáles son? Tenemos facetas articulares, craneales y Caudales. caudales. Tiene como 45 Y tenemos, hay otra, pero eso es para los que han visto anatomía 2. ¿Dónde más hay facetas? Están presentes solo en el carnívoro. Se dice cavidad cotiloidea en el coxal, cavidad glenoidea en la escápula, facetas articulares. Estas serán las que están señalando ahí, son las caudales, ¿verdad? Y estas las depresiones no articulares, bueno, tenemos fosa. ¿Cuál sería? Por ejemplo, esa que están señalando allí. Esa es trocantérica. La fosa trocantérica. Sí. Aquí habría una trocantérica. Aquí, ¿cómo se diría aquí? Inter. No, aquí es fosa trocantérica. Aquí fosa extensora. Tenemos uno a nivel en el cóndilo lateral del fémur, pero no, ¿cómo sería aquí? Que está entre intercondilar. Ajá, hay una. No, ajá, ¿dónde estaría una? No, ya vamos por allá. Tenemos un foramen. Por ejemplo, Fosa atlántica. tenemos la fosa atlántica, ajá. Ahora de foramen o agujero. Aquí, ¿cómo se llamaría este? Este está hacia el agujero vertebral. No sé cómo se llama. No, aquí está. O sea, si yo meto un alambre aquí, él va a salir aquí. Este es el agujero vertebral. Agujero vertebral lateral. Agujero vertebral lateral. Ahora este es el agujero alar. Ajá, surco. En el número, Ajá, ¿cómo se llama? surco músculo redondo. No. Ahí en el número hay dos.
intertuberal. Intertuberal. Sí, también es foramen. Sí, surco músculo espiral o surco para el músculo braquial. Y tenemos el surco intertuberal. Son ejemplos de surco. Hay otro, ¿no? Canal. El canal vertebral también. Fobia. Fobia de la cabeza del radio. Del fémur. Fobia de la cabeza del fémur. Perfecto. En resumen, tenemos las articulares de proyecciones y depresiones y las no articulares, proyecciones no articulares y articulares y no articulares. Ajá. Para la próxima clase vamos a dar cabeza ósea y columna vertebral. Necesito que repasen todos los huesos. Les pongo el ejemplo. Esta vez voy a incorporar, pero no la voy a dar como yo la daba el semestre pasado, sino que la estoy organizando de otra manera. Pero un ejemplo. Nosotros vamos a describir la superficie dorsal de la cabeza de caudal a rostral. Vamos a iniciar con los huesos parietales. Usted tiene que saber que el hueso parietal es par, es plano. ¿Cuáles son esos accidentes anatómicos que presentan? Cuando en el caso del equino, por ejemplo, en el equino internívoro, los huesos parietales se unen, se articulan y forman la cresta sagittal externa. Pero usted tiene que saber que ellos son pares, que son planos. En la superficie interna, ¿qué hay? ¿Qué accidente anatómico tienen los huesos parietales? Las impresiones digitales, ¿verdad? Y por eso necesito que repasen para que me puedan entender. Yo igualito yo puedo hacer el repaso, pero bueno, la idea es que ya usted tenga eso, o sea, domine ese conocimiento para que entienda mejor lo que yo estoy tratando de enseñar. Entonces, para que ustedes sepan, por ejemplo, el occipital tiene tres partes. El occipital tiene una porción escamosa, dos porciones laterales y una porción basilar. ¿Qué hay en la porción escamosa? ¿Qué hay en la porción basilar? ¿Qué hay en las porciones laterales? Cuando el occipital en su porción basilar articula con temporal, ¿qué forma? Con la fisura petrobasilar. Esa fisura petrobasilar nosotros la vamos a manejar porque hay diferencia entre las especies. Yo necesito que ustedes sepan que es entre occipital y temporal. Porción basilar, porción petrosa del temporal. Así. Ajá. Por ejemplo, el efenoide tiene dos partes, tiene prefenoide y basifenoide. ¿Cuáles son las partes del prefenoide y cuáles son las del basifenoide? ¿Por qué? Porque este semestre yo incluí la cavidad craneana, que no la había incluido. Y nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, en la superficie dorsal del basifenoide vamos a tener la silla turca, la fosa hipofisiaria. Ella tiene apófisis esfenoides rostrales, apófisis esfenoides caudales. O sea, yo necesito que ustedes vayan manejando, o sea, al menos leyendo para que cuando yo hablo ustedes me puedan entender y no se me pierdan. ¿Quiénes forman? Agujero óptico, agujero redondo, agujero óptico, agujero redondo, agujero orbitario, agujero yugular, agujero oval, agujero etmoidal. ¿Cómo se forma, por ejemplo, agujero infraorbitario? ¿Por qué? Porque yo voy a mencionar que por aquí, por ejemplo, pasa la rama mandibular del nervio trigémino, la rama maxilar del nervio trigémino, la rama oftálmica del nervio trigémino, que por ejemplo en el caso del caballo, en el canal alar pasa la arteria temporal profunda. Esto, por el canal alar, por el agujero redondo, agujero orbitario, ustedes sepan quién lo forman para yo poder decir quiénes pasan por aquí. Entonces, repasan eso. Si no lo entienden, bueno, lo aclaramos, pero al menos necesito que se traigan una idea.
queda mudo, salud, si usted no ha leído, no va a entender. Necesito que eso lo vaya leyendo, porque lo vamos a manejar. Así que voy a ir hueso por hueso. O sea, el hueso puede caer, en este especie se forma esto y el hueso frontal, en este tenemos esto y esto. Así voy a ir en cada parte. Para que estudien eso, vamos a ver vértebras también. ¿Cuál es el accidente anatómico de las vértebras? Ahí tenemos poquitas diferencias, pero si no lo necesito. Si les pasa que es una vértebra atípica, ¿por qué se le dice vértebra atípica? Porque aquellas se dicen atípicas. El sacro, cómo se forma el sacro, cuáles son las partes del sacro. Porque cuando yo hable, por ejemplo, en esta especie no hay cresta sacra media. No se desarrolla la cresta sacra lateral. ¿Cuál es la cresta sacra lateral? Porque la nombre no se ubica. Cuando yo la pregunto en el examen, no se ubica. ¿Quedó claro? Sí. ¿Está el compromiso? Está el compromiso. Perfecto.